Hoy en Sanos de la Azotea, en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, surgió con la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de los daños de los pacientes en los centros sanitarios. Su objeto es prevenir, reducir los riesgos, errores, daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la asistencia primaria de la salud y como pacientes externos, según la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar con Julio Tucedo, médico clínico y docente en la Escuela Superior de Medicina en Redes de Salud, especialista en administración hospitalaria, en cuidados críticos y en medicina interna. Buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, nosotros teníamos un par de preguntas para hacerle que creemos que justamente usted es la persona indicada para hablar del tema. Una sería... Bien, gracias. No, por favor. ¿Qué es la seguridad en el paciente? A ver, digamos, la seguridad del paciente es un tema que viene en discusión desde los orígenes mismos de la medicina. Ya Hipócrates planteaba que no había que hacer daño, ¿no? Primero no hacer daño. El punto es que en la medida que se fue complejizando el sistema y se fue incorporando tecnología, se fue entendiendo que el daño era una parte más y una consecuencia inevitable de las acciones que hacíamos desde el punto de vista sanitario. A partir de la década de 50 empiezan a hacerse algunas publicaciones que no tuvieron demasiada trascendencia, pero en 1999 el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que para hacer una comparación sería como la Academia Nacional de Medicina, hace una publicación que es trascendente, digamos, porque cambia, digamos, la perspectiva del problema y empieza a hablarse, digamos, de que los errores médicos evitables constituían la séptima, octava causa de muerte en los Estados Unidos. Esto empieza, digamos, a replantear el tema y empieza ciertamente a considerarse, digamos, que era un problema de salud pública. Cuando hablamos de error médico, hablamos de eventos adversos, es decir, daños que produce la atención sanitaria, que no están relacionados a la enfermedad primaria por la cual, digamos, la persona es atendida, pero que son evitables. Este es un factor crítico, digamos, porque estudios posteriores mostraron que hasta un 60 o 70% de los daños que provocamos en la asistencia sanitaria son prevenibles, con lo cual digamos vemos digamos un problema ciertamente serio, tan serio que publicaciones posteriores sugieren que el daño, digamos, asociado, digamos, incluso las muertes asociadas, digamos, a eventos adversos pueden constituir la tercera causa de muerte en Estados Unidos, digo, en estudios posteriores, ¿no? Entonces, digamos, podemos asumir que entre 100.000 y 400.000 personas fallecen en Estados Unidos nada más por errores médicos. ¿Y cuáles serían los principales daños que sufren los pacientes? Los enfoques, digamos, son varios y depende, digamos, desde qué punto nos paremos. Si nos paramos desde la atención ambulatoria, la atención primaria, los principales errores son errores de medicación y errores de diagnóstico. Se considera que un 40% de las personas que se atienden en forma ambulatoria tienen o sufren algún daño producto de errores de este tipo. Si nos paramos, digamos, desde el enfoque hospitalario, es decir, bueno, desde el paciente internado, y de ahí la gama es un poco más amplia, digamos, en cuanto a las características de los daños que se pueden producir, desde infecciones, las famosas infecciones hospitalarias, errores en medicación, errores en procedimientos, errores diagnósticos también. Decíamos, la lista es amplia, pero digamos los más destacados son estos. Bien. ¿Y qué lugar ocupan los pacientes en este proceso de salud, enfermedad, cuidado, atención? Bueno, lamentablemente, digamos, la cultura y la formación que tienen los profesionales sanitarios relegan al paciente, digamos, a una actitud pasiva. Claramente los estudios muestran, digamos, que la participación activa de las personas en su atención de salud
reduce significativamente los errores y los riesgos. Por lo tanto, digamos, no solamente por la necesidad de centrar la atención en las personas, y sacar, digamos, esta cultura que tenemos, que viene de la formación que traemos como profesionales, de tratar enfermedades y no personas, la participación de las personas, digamos, en el circuito de seguridad en la atención es clave para reducir los niveles de daño. Claro, sí, tal cual. ¿Y cómo viven los profesionales esta situación? ¿Y en qué se podría mejorar para disminuir los problemas? Las vivencias hoy son de conflicto, en el sentido de que las palabras siempre suena la palabra mala praxis como factor, digamos, de rechazo. A ver, digamos, los profesionales históricamente, el profesional médico históricamente está formado en función de la infalibilidad. Es decir, digamos, los médicos no podemos equivocarnos. Los enfermeros tampoco pueden equivocarse. Y somos seres humanos. Y como seres humanos que somos, el riesgo de equivocarnos siempre está latente. El tema, digamos, es apoyar la responsabilidad exclusivamente en el profesional y no en el sistema. A ver, digamos, lo que hoy se sabe, mucho de lo que se sabe hoy de seguridad en la atención sanitaria deriva de lo que se llaman industrias de alta confiabilidad, como la industria aeronáutica o la industria nuclear. En esas industrias se apoya la seguridad en el sistema, no en la persona. Imaginemos un piloto de avión al cual se le delega la responsabilidad de aterrizar ese avión en un aeropuerto congestionado en un día de niebla. Pues bien, es el sistema el que da apoyo y el que sostiene que se evite una catástrofe. Lamentablemente en los servicios de salud no se utilizan estos mecanismos de gestión. Si tuviéramos estos mecanismos de gestión, en la industria aeronáutica se nos estarían cayendo aviones seguramente todos los días. Que vale decir, la comparación, que las muertes que se producen, producto, digamos, de errores en el sistema, equivalen nada más en Estados Unidos a entre 1 a 3 aviones por día. Digo, si se cayeran 1 a 3 aviones por día, sería noticia, sería tapa de diario, ¿no? Pero no lo es porque los sucesos ocurren de manera inconexa, frecuentemente se ocultan o eventualmente se justifican, ¿no? Con lo cual, digamos, si no reconocemos el error, difícilmente podremos lograr la corrección, ¿no? Bueno, y te hago una última pregunta. ¿Cuáles serían los principales motivos de dificultad para los pacientes en la calidad del servicio de salud? A ver, digamos, el principal problema para los pacientes es, en principio, la mortalidad que esto genera, que es una mortalidad elevada, y en segundo lugar, digamos, los niveles de discapacidad que se producen. Tercero, digamos, como jerarquía, yo diríamos la pérdida de valor social, la pérdida de confianza en el sistema. Si hoy, digamos, nos subimos en un avión tranquilos, es porque el sistema, digamos, generó mecanismos de seguridad que lo hacen altamente confiable. No sucede lo mismo en los hospitales, que lamentablemente, digamos, si en función de sus mecanismos de gestión, no han podido abordar de manera sistemática el problema, entonces, digamos, se generan lo que conocemos como eventos centinela, digamos, pacientes que fallecen, pacientes que sufren lesiones graves, producto de la atención sanitaria. Muchas veces por factores que son prevenibles. Y la mayor parte de las veces por problemas del sistema. Es decir, digamos, pretender que un profesional que lleva 24 o 48 horas de guardia no se equivoque, es una utopía. Es el sistema el que tiene que proveer los mecanismos para dar las mejores condiciones de asistencia con los menores niveles de riesgo. Riesgo siempre va a existir, daño va a existir, digamos, es inevitable que el daño exista, digamos, la única forma de que no exista daño es que no haya asistencia, y la situación sería mucho peor. El punto es que gran parte de ese daño es prevenible. Y hoy por hoy esa prevención no está siendo abordada de manera sistemática, particularmente en los hospitales públicos, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias por hablar con Sanos de la Azotea. La verdad le agradecemos mucho. Por favor, un gran abrazo.